Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos hoy, 6 de febrero de 2024, que dentro del marco del 107 aniversario de la Constitución vigente de México y en los 200 años del inicio del federalismo en acta hecha por don Miguel Ramos Arizpe el 31 de enero de 1824 y celebrando la promulgación el 4 de octubre de 1824 de nuestra Constitución mexicana, Casa Zipaga y su fundador, el doctor Benavides, los 200 libres, en conjunto con la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística de la Corresponsalía de Tehuacán, presentaremos el libro El Patriotismo Constitucional de don Alberto Tenorio Adame. Es un libro fundamental donde hace una peculiar innovación de la teoría constitucional aplicada precisamente a la Carta Fundamental de nuestro país, que este 5 de febrero acaba de cumplir 107 años de haber sido promulgada. Y bueno, pues vamos a escuchar las disertaciones que en torno al libro pues, se han preparado para el efecto. Muy buenos días, muchas gracias. El patriotismo constitucional, este título encierra dos palabras que me llamaron mucho la atención. Este patriotismo que se da del patriota, aquel que ama a su patria y que procura su bien, dice la descripción en el diccionario. Y procura su bien en este título a través de la Constitución, la cual, como federal, logra que los distintos nos reunamos y nos pongamos de acuerdo en lo que queremos ser como mexicanos, lo que nos constituye como mexicanos de cualquier parte. Aún siendo distintos, podemos unirnos. Los quiero dejar con el maestro Antonio Tenorio Adame. Él es licenciado en Economía por la UNAM, maestro de muchas generaciones y político, y un mexicano patriota que hoy busca que la Constitución tenga la fuerza para que voltemos a verla y siga rigiéndonos como mexicanos. Bienvenido, maestro Tenorio. Buenos días, don Luis Benavides, don Alberto Peralta, y puedo nombrar a cada uno de ustedes que son compartiendo este presidio, y por eso es que nos distinguimos, somos privilegiados, no porque estén reunidas las multitudes, sino porque están reunidos los necesarios. Generalmente las presentaciones, como las bodas, se presenta la novia y después el novio, o primero el novio y después la novia. Y aquí pues se invirtieron los papeles porque generalmente se escuchan los comentarios de los que han leído el libro, que nos anticipan una versión de lo que captaron, de lo que les impresionó, de la relectura o de la sobrelectura que se ha tenido. Así que si yo soy el primero, voy a contar la película y que ustedes querían ver, entonces deberían de ser los comentaristas. No sé, ¿usted qué opina, no? Primero los comentaristas o yo. Ahí está. Sí, yo creo que tiene razón, porque
La lectura de este libro, además de ser una lectura muy digestiva, es sumamente alimentadora. La intención que se ve de este libro es doble. Una, que recuperemos el sentido fuerte del nacionalismo. Y digo fuerte porque la nación, el nacionalismo, son constructos humanos, no vienen con el territorio, ni vienen con las leyes. Son surgidos de las personas que así lo consideramos. Y curiosamente, la Constitución tiene un poder distinto al nacionalismo. Y el poder de la Constitución es justamente constituir. El verbo constituir, como lo describe la Real Academia, es aquello que le da fuerza, aquello que le da origen a una realidad. Y justamente no habría nacionalismo si no hubiera una Constitución. Lo que nos constituye como nación es justamente que contamos con una Constitución. Pero no nada más eso, sino que a cada uno de nosotros nos da el camino a seguir para ser nosotros mismos. El territorio, claro, está ligado al lugar donde nacemos, el lugar donde vivimos, el lugar de donde nos alimentamos, el lugar donde nos realizamos como seres históricos. Y por eso, sin territorio como referencia, no somos seres humanos, porque pertenecemos a la tierra. Es muy interesante, por ejemplo, cómo el náhuatl llama a la nación y por lo tanto cómo de ese vocablo surge la posibilidad de ser ciudadano. Le llama Altepetl, al, que viene de agua, ¿verdad? Y Tepetl, que viene de monte. ¿Por qué? Porque la tierra está compuesta de eso, de agua y monte, de tierra. Y la ciudad, el país, la nación y la patria nos marcan justamente porque comemos y bebemos de la misma agua, de lo mismo que la tierra produce, el monte, no nada más como plantas, sino también porque ahí da cobijo a los animales. Pues este libro hace surgir estas raíces profundas que nosotros construimos en torno a la realidad que nos toca vivir y al tiempo en que nos toca vivir.
El ser nacionalista es justamente porque nos sentimos parte de esta tierra, de este alimento que nos hace común con otras personas. El libro me hizo pensar mucho cómo a través de la historia se va forjando este sentido, no nada más individual, sino colectivo, de lo que significa una nación y de lo que significa ser parte de esa nación. El recorrido histórico que presenta Antonio es indispensable repensarlo. Y los hechos que él narra no son historia antigua, es el proceso que todo ser humano tiene que recorrer para ser el mismo. Nuestra Constitución, en su visión inicial, como la narra muy bien desde la Constitución de Cádiz y los antecedentes, y cómo se fue desarrollando en el 24, en el 57, en el 17, era la necesidad de expresar aquello que nos es fundamental. Pero en todos ellos se descubre la razón fundamental de los procesos educativos. En todos ellos aparece la necesidad de amar a la patria. Es un constructo que debemos nosotros ir construyendo. Si nosotros no lo construimos, solito no nace. La pérdida de este sentido nacional, patriótico, ¿verdad? Se pierde cuando no trabajamos en él, cuando lo vamos haciendo parte de nuestra propia historia. Y la indicación, el fin de la educación que nos da el artículo 3 lo manifiesta clarísimamente. Vas a desarrollar el ser humano, todas tus capacidades. Y una de esas capacidades es conocerte y construirte a ti mismo. Tiene que ser armónico. Es decir, en armonía contigo mismo, con los demás y con tu entorno. Y esto está ligado ahí mismo en el artículo 3 con el amor a la patria. Entonces, ser patriota, ¿verdad?, es construir una historia en la cual tú perteneces a ese territorio real, aunque estés fuera de él. Lo interesante, y lo trata esto perfectamente el libro, es, ¿pero para qué? ¿Verdad? Y el para qué nos plantea el libro justamente lo que dice la Constitución: para convivir humanamente. Y convivir humanamente es convivir en un mundo plural, en el que la individualidad aporta a otros individuos la realidad que lo hace persona. Les recomiendo de verdad, de todo corazón, leer este libro y tener a la mano la Constitución, particularmente los artículos más importantes. El
que está ligado a la soberanía, tema que también trata, y que esa soberanía se constituye justamente gracias al territorio. La soberanía, ahora tan atacada, tan despreciada, implica aprender a ser soberano. Y es soberano quien sabe y se adueña de su futuro, porque quien no lo hace tiene que vivir el futuro que otro le imponga. No me extiendo más, aunque el libro da materia para platicar, para conversar, para debatir sobre este sentido constitucionalista que nos da patria y que nos da historia. Muchas gracias. Salimos del cerro. Buenos días, ya nos habíamos saludado, pero nos saludamos de nuevo. Hay tres aspectos que a mí me llaman la atención, particularmente de este libro. La noción de patriotismo constitucional en Habermas, porque es un derrotero muy actual, no digamos novedoso, porque no hay que ponderar tanto lo novedoso. Hegel decía, lo verdadero no es nuevo, lo nuevo no es verdadero. Y perdón, yo me pliego a lo que dice este señor. Sino porque, bueno, es una innovación al sentido del patriotismo constitucional como aquello en donde nos identificamos en torno a las instituciones, no en torno a la cultura, en torno a las instituciones. La cultura hay que promoverla, hay que respetarla, hay que profundizarla, pero no es la base del quehacer nacional, no puede serlo ya, si es que alguna vez lo fue. Otro aspecto que me entusiasma y me llama mucho la atención y sobre el cual quisiera profundizar poquito tiempo después, inmediatamente después, es sobre el otorgamiento de nacionalidad a los no nacidos del territorio nacional, la extraterritorialidad de la nacionalidad mexicana, que es un aspecto que a mí me parece muy interesante, sobre el cual también me gustaría profundizar de la manera más sucinta posible, porque no se trata de andarle aburriendo a nadie, amargando la mañana a nadie con largas peroratas aburridas, ¿verdad? El tercero es que se implemente la votación directa de las reformas constitucionales. Voy a regresar a lo que es la teoría constitucional, porque eso quien lo planteó alguna vez de manera muy brillante es Karl Lowenstein en su teoría de la Constitución. Hay constituciones impuestas y constituciones aprobadas popularmente. Un ejemplo de constitución aprobada popularmente pues es la Constitución por excelencia, que es la Constitución de Filadelfia. Fue votada por las legislaturas, cosa que las constituciones mexicanas siempre han sido impuestas. Ese es un aspecto sobre el que me gustaría también abordar. Vamos a empezar por lo que es la teoría de la Constitución, porque fíjense, nada más es muy interesante. No viene del mundo anglosajón. Yo siempre había dicho en mis clases que la Constitución de los Estados Unidos es para aquel que se dedica al derecho público, el equivalente al derecho romano para el que se dedica al derecho civil. Recientemente leí a Fixamudio y me corrigió, dice exactamente lo mismo, pero de la Constitución británica, no de la norteamericana. País que no tiene constitución formal, eso es interesante destacarlo. Uno de mis grandes lagunas, que por supuesto ya encontré donde conseguirle, es la obra de James Bryce, un gran político constitucionalista y historiador británico del siglo XIX, que se llama así precisamente Constituciones Flexibles y Constituciones Rígidas. Gran Bretaña es por definición una constitución flexible, a pesar de ser el origen de la Carta Magna. ¿Qué significa esto? Que en la Gran Bretaña la constitución son todas las leyes que se dediquen al derecho público, y que el Congreso, el Parlamento, Aquí se puso de moda hablar del Parlamento para hablar del Congreso en los años 90. Supongo que creerían que estábamos en Europa, ¿verdad? Se llama Congreso aquí. El Parlamento puede reformar esas leyes a su arbitrio en cualquier momento. Por eso son constituciones flexibles y son el conjunto de leyes que regulan las funciones
instituciones públicas, más el protocolo de la Corte de San James, la Constitución británica. El único país que tiene un sistema flexible junto a Gran Bretaña es Israel. Y, ojo, en la historia constitucional de México, el Congreso de 1822. En el Congreso de 1822 privó el principio de supremacía parlamentaria. Se discute mucho, concretamente José Barragán, a quien cita don Antonio en su libro, discute mucho si esto es verdad porque asumimos el reglamento de debates de la Constitución de Cádiz, pero eso solamente era para el debate congresional, ya no es parlamentario. Vicios de los años 90. Yo no sé por qué la gente pondera esa época, pero bueno, es exclusivamente para ese efecto. De ahí en fuera el Congreso debatía libremente. Es interesantísimo leer las actas de 1822, porque de hecho en función legislativa lo único que discutieron fue la Guardia Nacional. Bueno, no se llamaba así, se llamaba la Policía Comunitaria, y lo discutieron a lo largo de varias sesiones en artículos aislados. Otro aspecto que discutieron fue la ruptura de la monarquía o la monarquía borbónica, porque no sé si se hayan dado cuenta, la coronación de Iturbide fue una ruptura con España. Por eso es que, entre otras cosas, y por ambición personal, la independencia no se reconoció sino hasta la muerte de Fernando VII, en el Tratado de Paz entre España y México de 1837. Y otra cosa que se discutió muy interesante fue el recurso de fuerza ante la instancia suprema, que supongo que sería la Corte en ese momento, como causaviente de la Real Audiencia, de la excomunión de Fernández Lizardo. Eso se discutió ahí en el Congreso. El Congreso tendría, por lo tanto, atribuciones hasta para derogar sentencias judiciales en este Congreso de 1822, que valdría la pena volver a estudiar en nuestra historia constitucional. Sobre todo ahora que se empieza a discutir, bajo la espantosa moda de la Europa occidental, el régimen semiparlamentario que tanta gracia le hizo a mi generación, una generación totalmente extraviada y perdida. Quien está orgulloso de su generación es un tarado, porque las generaciones suelen ser bastante despreciables. Pero bueno, en fin, estaba de moda por Felipe González y por Mitterrand, entonces llenaba la boca diciendo Mitterrand, bueno, y ya no había que hablar que Villa suena más actual ahora que Mitterrand, no sé si se hayan dado cuenta. No surge la teoría de la Constitución en el mundo anglo-norteamericano, surge en Alemania. Y surge con un señor muy interesante llamado Ferdinand Lassalle, que alguna vez se lo oía a mi maestro Elizur Arteaga, que estaba emparentado con Karl Marx, creo que había casadose con una de sus hijas, pero no lo he encontrado ratificado en ninguna otra parte. Claro, Elizur es una gran autoridad, lástima que se haya ido con Xochitl Gálvez, pero nadie es perfecto. Bueno, también se portó muy mal con el presidente. El presidente, después de lo del desafuero, lo menos quería haberlo hecho consejero de la presidencia, pero ese es otro tema. Ferdinand Lassalle dice una conferencia en el seno de la Primera Internacional, aquella que surgió en 1864. Fue en Prusia, supongo la capital bajo el reinado de los Hohenzollern, se llamaba la dinastía, ¿verdad? A diferencia de la austríaca, que son los Habsburgo. Pero bueno, en Prusia, supongo que haber sido en Berlín, dicta una conferencia muy interesante que se llama ¿Qué es una Constitución? Dice, miren, si de repente el Reichstag se incendiara, cosa que sucedió, por cierto, 60 años después, pero bueno, es otro tema, y desaparecieron todos los ejemplares de la Constitución, y por lo tanto convocáramos a un Congreso que la redactara libremente, ¿qué podríamos hacer? ¿Ese Congreso podría acaso suprimir el poder de la banca? Y dice, no, porque entonces la especulación bursátil sería tal que pues, provocaría un caos en nuestra sociedad, ¿verdad? ¿Podemos suprimir el poder del ejército? Pues si lo declaramos y lo escribimos, el problema es que las tropas van a salir a la calle y van a tomar un golpe de Estado como eso, como hicieron los Napoleones, primero en el Termidor, en el Brumario, y luego el tío Luis, ¿verdad? Bueno, el sobrino, perdón, Luis. Así que no podemos hacerlo. Podemos suprimir el poder de la Iglesia, pues el problema es que nos van a cobrar un boicot, ¿no? Y así va siendo toda la lista de los posibles arbitrios que podrían decidirse en ese momento. Si podríamos finalmente declarar la esclavitud de ustedes, dice, tampoco, porque entonces ustedes protestarían en las calles, porque ustedes también son un poder, solo que el poder de ustedes solo se refleja cuando están organizados. Para líderes como ustedes, yo no quiero retóricos, por eso que les gusta mucho, por allá, echar rollos, y hablar interminablemente. Bueno, resulta que no, Ferdinand Lassalle decía, quiero hombres prácticos, que sean capaces de hacer lo que se tiene que hacer.
Para ustedes quiero líderes como ellos, líderes como Bismarck, son los que quiero yo, para ustedes. Me sumo a La Salle, yo en lo personal. Bueno, luego llegas a la presidencia de la República, no siguiendo a La Salle, pero bueno, en fin. Entonces, ¿qué es la Constitución? Dice Ferdinand Lasalle en su conferencia, es la suma de los factores de poder de una sociedad. Y ante esa Constitución, que es la Constitución real, la otra es una hoja de papel. Entonces, aquí el libro de Antonio Tenorio Adame nos hace precisamente la revisión de la historia real, de la Constitución real del país, que es su evolución histórica, conformada como pueblo. Y eso es lo que hacen los tratadistas alemanes a partir de Ferdinand Lasalle, quien lo plasma magistralmente. Bueno, Ferdinand Lasalle influirá curiosamente en otro gran jurista, el jurista de Hitler, que es Carl Schmitt, en una obra clásica que se llama Teoría de la Constitución. En la contraparte de Carl Schmitt en Teoría de la Constitución, pues es nada más y nada menos que el formalismo jurídico de Kelsen. Kelsen dice algo formidable, dice, perdón, yo sé que ahora me decía hasta el gobernador Barbosa lo decía ahora, que esto no es jurídico sino es político. No sé si se daría cuenta de lo que estaba diciendo. Kelsen señalaba que la única realidad que existe es el orden legal. Tras el orden, buscar al Estado, el Estado es el orden legal mismo, decía Kelsen. Buscar al Estado tras el orden legal es como buscar a Dios tras la naturaleza, una verdadera obra de teología política. Entonces, cuando dicen que algo es político, no es jurídico, no sé a qué se estén refiriendo. Seguramente es necesario volver a estudiar la teoría constitucional alemana y con ella la teoría del Estado. Fíjense nada más, el primer encargado, la primera persona que en el mundo se dio al estudio del derecho público fue el señor Quinto Aelio Tubero. Según nos describe Pablo Gruber, supongo que se pronunciará por las diéresis Krüger, Pablo Krüger, contemporáneo de Mommsen, Theodor Mommsen, el gran recopilador del Digesto de Justiniano y el gran historiador de Roma, premio Nobel de Literatura. Decía George Stein que en una declaración ante la prensa dijo que era lamentable que el premio de literatura se le diera a Mommsen y a Churchill, porque el premio Nobel de Literatura no era para la historiografía ni para la retórica política. Curiosamente, en su gran obra clásica, que es La muerte de la tragedia, dice todo lo contrario. Es más, yo creo que si hay dos premios Nobel de Literatura que han perdurado, son Mommsen y Churchill. Yo creo que ya nadie recuerda a Selma Lagerlöf. En fin. Pero bueno, ese es otro tema. Y curiosamente, obviamente, de los tratados que haya podido escribir ahí en la Roma clásica, Quinto Aelio Tubero, no tenemos más que fragmentos. Y lo que sabemos del derecho público de la época, según el mismo Krüger, pues es de la historiografía de Polibio, el gran historiador de la historia de Roma escrita en griego, razón por la cual Arnold J. Toynbee lo considera el inicio de la cultura helenística, la obra de Polibio. Curiosamente aquí lo que nos dice Krüger es algo muy interesante, volviendo a la idea de las constituciones flexibles y las constituciones rígidas, y es que el colegio de pontífices velaba por la constitución. ¿Y cuál constitución? No había documento, no había documento, había constitución real, igual que en Gran Bretaña. Entonces, eso es lo que nos refiere muy brillantemente aquí don Antonio, nos hace la historia de la constitución real del país. Y el aspecto que él aborda, que es novedoso en la teoría de la Constitución, es patriotismo constitucional, que surge en contrapartida precisamente de la teoría de la Constitución de Carl Schmitt, en donde terminó por suplirse la actuación de los tribunales para supervisar las leyes de Nuremberg, precisamente en la teoría de la Constitución. Por eso es el gran jurista de Hitler, y se invoca la cultura tradicional alemana, propia del romanticismo alemán, que pues desembocó en el nazismo. No sé si se dieron cuenta, durante décadas aquí se nos dijo que lo que importaba era la cultura que venía de los moralistas mexicanos, de la cual yo me sumo, por supuesto. No me gusta la moda nueva, la que surgió después de los años 70, pero no me gusta a mí porque es de mal gusto, pero todo el mundo tiene todo el derecho del mundo a tener mal gusto. La base del país, los jóvenes ya no saben qué fueron los murales de Siqueiros.
No saben y no les interesa, porque tienen mal gusto eso de que qué bonitas las nuevas generaciones, yo no me sumo a eso. Pero bueno, tienen derecho a tener mal gusto. ¿Qué es lo que nos hace constituir como Estado? Que tengamos magistraturas, que tengamos legislaturas y que tengamos diplomáticos. Que están hechos una porquería, en la nación está hecha una porquería, hay que restaurarla. Y es nuestra obligación como sociedad. Entonces, que no, en eso no confiamos, pues en eso no confiamos. Pues, me pueden decir que yo soy partidario de eso a un nivel lírico, que el guadalupanismo sí, nada más que hay judíos mexicanos y protestantes mexicanos. Entonces, lo que nos hace a todos mexicanos, en el mundo moderno, son las instituciones. Y si las instituciones están mal, quiere decir que la nación está en peligro. Un peligro de guerra como aquel al que convocaba Churchill a sus conciudadanos para ser enfrentado. Tenemos que enfrentar un grave peligro. Y el grave peligro que enfrentamos está en el debacle de instituciones, que hay que restaurarlas y hay que darles vigencia. Y otro aspecto dentro de este conflicto de instituciones que tenemos es precisamente el de la doble nacionalidad. Primero establecida en la reforma de 1997, ampliada en 2021, bueno, quizás un poco forzado, no solo es mexicano por nacimiento el hijo de padre o madre mexicana o de padres mexicanos nacidos en el extranjero, cuando sus padres o uno de ellos haya nacido en territorio nacional, sino cuando sea mexicano por nacimiento, lo cual creo que era la lógica jurídica que tenía que establecerse. Era tautológico, crea un conflicto legal muy grave que el texto original previo, aunque quizás aquí si la intención política es ampliar la ciudadanía fuera del territorio nacional, bueno, pues hay que plantearlo, entonces vamos a tener una binacionalidad con los Estados Unidos. Bueno, hay que plantearlo, pero hay que plantearlo con una perspectiva, como dijera aquí don Luis, con un para qué. Porque si lo dejamos suelto, entonces se puede convertir en algo totalmente contraproducente. En relación con la reforma de 97, contra la que tuvo un voto en contra en aquella sesión, que fue precisamente de un diputado que se llamaba Antonio Tenorio Adame, si mal no recuerdo, en lo personal a mí me dio por escribir un ensayito, por una razón. Otro muy entrañable amigo mío me acaba de entrevistar por él, que fue el maestro José Ángel Conchello. José Ángel Conchello, en la elección al Senado de 1970, contendió contra don Martín Luis Guzmán. Y en aquellos debates del colegio electoral, yo colaboré con Miguel Montes, en el que siempre digo que fue el último colegio electoral de la historia de México, en el 88, lo cual es falso porque en el 91 hubo otro, pero como todo el mundo dice mentiras y dicen que fueron negros en el Carolino y no sé qué más, yo también puedo decir mentiras impunemente, no hay problema. Dicen que fueron heroicas, chistosadas del 61, yo también puedo decir mentiras. Entonces no fue el último colegio electoral de la historia, pero puedo decir que sí. En ese último colegio electoral de la historia, que no fue tal, bueno, colaboré con don Miguel Montes, pero me recuerda mucho a ese colegio electoral que rescatamos aquí en las Diario de Debates de 1970, porque en esa ocasión no existía el Tribunal Electoral. Hacían bien, la Constitución mexicana, que viene de la de Filadelfia, preveía los colegios electorales de autocalificación, a lo que tendremos que volver tarde o temprano, por supuesto, ¿verdad? Una razón, volviendo a la teoría de la Constitución como mera digresión, precisamente hablando de Kelsen, el sistema legal en términos matemáticos es eso, un sistema. Si en términos matemáticos se introducen elementos discordantes a un sistema, se crea entropía y caos. Esa es la judicialización de la calificación de elecciones. No sé si se hayan dado cuenta. De 1990, todavía lo presumen y quieren rescatarlo. Bueno, en fin. En ese colegio electoral, vuelvo al tema, se discutió precisamente el problema que don Martín Luis Guzmán había sido secretario de Manuel Azaña en su exilio en España. Primero como secretario de guerra y después como presidente de la República, sin la autorización del Congreso, que preveía la Constitución en el artículo 37 hasta fechas recientes, en donde se la reformaron ex profeso a García Luna, que recibió una condecoración colombiana sin autorización del Congreso. Qué bueno que era un gran jurista Felipe Calderón, ¿eh? Ajá, sí, como no, era compañerito de mi escuela. Pero bueno, esa reforma se hizo ex profeso precisamente para solventar pues una irregularidad gravísima. Esa irregularidad, bueno, no esa irregularidad, en esa transgresión al texto constitucional habría incurrido don Martín Luis Guzmán. Y entonces, como no había tribunales electorales, se debatió en el seno del colegio electoral.
y se dijo, oye, tú perdiste la calidad de ciudadano mexicano por nacimiento, no eres elegible. Por cierto, las elegibilidades también se preveían en Roma, según nos dice Pablo Kruger, por aquello que me digan que no, que sí es elegible Salomón Céspedes Peregrina, en contra del texto expreso del artículo 74 constitucional de la Constitución Particular del Estado de Puebla. Por cierto, para aclararle, la elección en segundo grado que hace la legislatura del Estado es una elección, solamente una elección y nada más que una elección, por si había alguna duda o una mala fe en la interpretación, que eso es lo que sí irrita. Ya la ignorancia y la estupidez se perdona, la mala fe no. Si a la mala fe se une la estupidez, la ignorancia es el colmo. Pero bueno, por cierto, está pendiente ya el juicio correspondiente ante la instancia internacional en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque eso no se va a quedar así, obviamente, ¿verdad? Bueno, en esa época se discutió la elegibilidad de Martín Luis Guzmán en ese debate del Colegio Electoral de 1970. Resulta muy interesante. Se exhibe el acta del Estado Civil de las Personas de Chihuahua de 1880 y tantos, que es el acta de nacimiento de Martín Luis Guzmán. El acta del Registro Civil Español, donde se asume la nacionalidad española, no solo es que sirvió al gobierno de Azaña, sino además se asumió la nacionalidad expresamente. Perdía en ese momento la nacionalidad mexicana. Cuando regresa a México, ahí regresa en el año 40 y en el año 41 una reforma a la ley de 34. La primera ley de nacionalidad la redacta de puño y letra Ignacio L. Villarta en 1886. Ahí se decía que se seguía la nacionalidad del padre. Cuando mi señora abuela fue a visitarnos a mi madre y a mí a Caracas, estando yo en brazos, tuvo un grave problema, porque decía, oiga, pues si usted es española, pues el que dice que soy española soy usted, el que era española era mi papá. Bueno, ese conflicto se daba porque la ley, estaba en vigor la ley de 1886 cuando mi abuela nace en 1910, ¿verdad? La ley de 1934 es la segunda ley de nacionalidad y naturalización, antes de la actual. Bueno, la actual ha habido varias, pero me refiero a la actual a partir de la reforma del 97. Ya cambia este esquema, y la primera reforma que surge en la ley de 1934 es en 1940, para señalar que aquel mexicano por nacimiento que hubiera perdido la nacionalidad la recupera con el mismo carácter, exactamente a los 6 meses de que regresa Martín Luis Guzmán a nuestro país. O sea, fue una ley exprofeso para don Martín Luis Guzmán. El problema es que el supuesto de la nacionalidad por nacimiento, pues es haber nacido en el territorio nacional. Entonces no se puede recuperar con el mismo carácter. El supuesto, de hecho, no se va a volver a dar. En todo caso, hubiera sido una naturalización privilegiada, porque si perdiste el estatus jurídico de mexicano por nacimiento, no lo vuelves a tener. Que sí, porque la naturaleza de las cosas, eso no existe en el orden legal. El orden legal crea centros de imputación. Por cierto, a la Iglesia se le dotó de personalidad jurídica. No tenía. Eso de reconocer realidades, no sé de dónde salió. Entre otras cosas, me gustaría que los que salieron con esa cantaleta leyeran el Código de Derecho Canónico, no me dejara mentir don Luis. Si no estás bautizado, no eres sujeto de derecho, aunque tengas una realidad existente previa. Depende de una configuración formal. Bueno, entonces, porque, para que no salgan. Ese problema de la nacionalidad, la doble nacionalidad, fue muy interesante en esa época. Y se planteó destinado a que los mexicanos en los Estados Unidos adquirieran la ciudadanía norteamericana, participaran en los procesos electorales norteamericanos, sin perder sobre todo sus derechos ejidales, que era lo que más se preveía preocupaba en ese momento. Se ha dicho que en realidad esto no sirvió de gran cosa, y que no hemos tenido nunca el peso que tienen en las estructuras de poder la comunidad cubana en los Estados Unidos, siendo mucho menor, pero claro, obedeciendo una lógica geopolítica de Guerra Fría. No estoy muy seguro que pueda decirse lo mismo de las elecciones, porque sí hemos tenido líderes mexicoamericanos importantes, Salomón P. Ortiz, Luis Gutiérrez, el más reciente fue Antonio Villarraigosa. Aquí, por cierto, no sé si se hayan fijado, pero cuando estaba aquí en Puebla, comisionado por el señor Mario Marín como encargado de dialogar con los mexicanos, las comunidades poblanas en los Estados Unidos, un agente conspicuo de la CIA llamado Richard Kerlorden se encargó de hacerle un halconazo el 1 de mayo de 2007 en Los Ángeles, porque fue bueno, ya mejor me callo. Además ya está en la cárcel ese cuate. Sí ha habido un peso importante en
líderes electos popularmente en los Estados Unidos, no así en las cuotas de poder, de donde se maneja el poder, que es en donde se discuten las cosas. Eso de que la política es a ras de suelo en la calle, no sé quién lo haya dicho. ¿Por qué se da eso? Nada más para finalizar. ¿Por qué decimos eso, sobre todo en las políticas locales del país? Porque a nivel local no hacemos política. Hacemos mero proselitismo propagandístico. La política es la deliberación. Cuando uno oye que en el Congreso y en el Cabildo no los dejan presentar iniciativas, alguien te fregadera. Eso es que no los dejan por una razón, lo estudió muy bien, como nadie, don Emilio Rabasa en la Constitución y la dictadura. Los órganos tienen que tener una naturaleza acorde a su función. Si 500 diputados son excesivos, un número excesivo en la legislatura federal, 41 o 17 en el caso de Tabasco son un número sumamente exiguo en las legislaturas locales. Entonces no hay contrapesos con lo que Lowenstein llamó equilibrios interpoderes, intrapoderes e interpoderes. Si tenemos el sistema Nebraska, que es nefasto desde 1857, fuera de nuestro país, donde no funciona porque no los dejan presentar iniciativas y no deliberan, nomás hacen grilla barata, bola de imbéciles, fuera de Nebraska no sirve en ninguna otra parte. Cuando los Estados Unidos han establecido el unicamerismo, creo que en Alaska lo hicieron una vez, duró la víspera y el día, no funciona, porque se necesitan poderes, controles intrapoderes e interpoderes. Nosotros tenemos desde 1857 el sistema Nebraska. Todavía cuando se habla de senados locales, no falta por ahí el que le diga, qué ignorante, no hay senados locales. No, el ignorante eres tú, animal. Por supuesto que hay senados locales, es de la naturaleza de las legislaturas locales que haya bicamerismo local. Nosotros tenemos un sistema antigravitatorio. Eso, al no haber contrapoderes, pues lo decía don Emilio Rabasa, si las instituciones no funcionan, se impone la dictadura, porque de lo contrario habría ingobernabilidad. Pónganse el ejemplo de Tabasco, 17 diputados, bastan 9 para ser mayoría, para ser quórum, 6 para ser mayoría, bastan 6 voluntades para derrocar a un gobernador por impeachment, reformar la constitución local, aprobarla. No hay controles intrapoderes. Se tiene que tener controlado y decirle no presentes iniciativas. Sé obediente al jefe. Idiotas. Bueno, y eso por supuesto quiere decir que no se hace política. Esa experiencia que tienen, esa experiencia no sé de qué, no es de política. Y necesitamos que en la vida local se haga política, precisamente para restaurar estas instituciones, que es lo que nos da el patriotismo constitucional, la vigencia de las instituciones. Perdón, me excedí, espero no haberlos aburrido mucho. Agradecemos mucho al maestro Beto Peralta. Salimos del tercer bloque. Ahora sí, unos gritaron viva el novio, otros viva la novia, y que se acomoden como puedan, ¿verdad? Y resulta muy grato porque el favor que nos acoge ahora pues es la benevolencia, la hospitalidad del CIPAE, don Luis Benavides, que generosamente nos alberga. Si no, seríamos náufragos en un mar de ignorancia y de olvido. Y estamos luchando precisamente por la memoria y por la patria, ¿no? Por eso no nos equivocamos. Eso es lo importante. Que hace ya casi 6 años, el inicio del gobierno de López Obrador, en este recinto tuvo lugar una conferencia del doctor Juan José Mateos y se propuso la reforma de la Suprema Corte de Justicia. Y ayer el presidente entregó 20 reformas. 20 reformas, y ayer fue el aniversario de la Constitución. A 5 años de habernos albergado don Luis, seguimos remando en el mismo sentido y vemos tierra próxima.
quiero decir, este es un homenaje a la Constitución mexicana, a la de 1824, que este año llega a los 200 años en su bicentenario. Es un homenaje a la Constitución de 1857, en el que el presidente se quiso sustraer del homenaje a la Carta Magna en Querétaro, yo supongo, porque hay una avalancha o una cascada de los medios diciendo por qué no fue, que fue incluso creo que el artículo más leído fue el de Reforma, de este escritor muy leído, coahuilense, Catón, ¿verdad?, que dice que es un insulto. No, yo creo que políticamente era que no quiso estar junto con un ministro de la Corte. Era la reunión de los tres poderes. Eso es lo que constituye el acto de ayer, el acto principal, la conmemoración de la Carta Magna jurada en Querétaro. Es la presencia de los tres poderes. Tampoco quiere ir al Congreso, como antes tenía como un ritual cívico, que el presidente, en un acto de supremacía reconociendo la soberanía, acudía al Congreso. Hoy no acude y no quiere ir a la ceremonia de la entrega de la medalla Belisario Domínguez, y en solitario entrega 20 propuestas. Yo creo que la virtud de López Obrador es que hoy todos discuten a favor o en contra en torno a la Constitución. Y esto es precisamente diríamos un vértice donde podemos coincidir para analizar, para proponer, para reflexionar en torno a la Constitución. Y quiero decir que este libro no es autoría personal, sino corresponde a todos ustedes que pueden reclamar derechos de autor porque están inscritos en la obra, han sido los motivadores, pero hay una salvedad. En política no existen derechos de autor, todos somos dueños. Entonces, pues de una manera o de otra estamos involucrados. Y como dijo don Luis, este es un libro más que para leer, dijo textualmente, para platicar y para conversar. Y él de por sí le gustan los conversatorios, no los confesionarios. Entonces, vamos en buena ruta. Quiero, antes de que haga 2 o 3 reflexiones y que ustedes me critiquen, y si quieren, pues reconvenimos en lo que pensamos y en lo que decimos, porque la política está hecha para convencer, y cuando uno se convence hay que ceder, o cuando uno convence al adversario hay que aceptar. Y precisamente ese es uno de los motivadores del libro que ustedes han impulsado, han procreado. Esta es una paternidad compartida. Entonces, la idea de la política es convencer, y cuando la gente cambia de criterio, pues no es traidor. La política no hay traidores. Sin embargo, en el Congreso, esa es otra reflexión que motivó este libro. En el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, mutuamente se llaman traidores, traidor, cuando no están de acuerdo. ¿Y qué significa un Congreso de traidores? Pues un Congreso espurio que no tiene legitimidad, y esa la perdió la 56 legislatura, que hoy el 20% se va a reelegir y otros van a pasar a senadores, y en fin. Pero pues esa es la tarea de ellos, la tarea de nosotros los patriotas constitucionales,
consiste en convertirnos en legisladores, en ser diputados cada uno de nosotros 501, para que tengamos la capacidad de reformar la Constitución, porque el presidente, entre las 20 propuestas, las podemos analizar, porque son muy interesantes. Ya dije que su principal ingrediente propositivo es que promovió la discusión y hay que aprovechar. Está abiertas las compuertas para que la nave salga a navegar, ¿verdad? Y en ese sentido, pues es en el que nosotros creemos que le corresponde a la ciudadanía tomar la iniciativa, superar las 20 iniciativas, porque lo que no contienen, esas 20 iniciativas han sido criticadas de muchas maneras, que son tardías, que son un gancho para hacer campaña, 20 adjetivos que la examinan, que la desnudan, pero yo creo que estamos precisamente en el fermento, en la ebullición en la que podemos incidir, en la que podemos cooperar, ¿verdad? Y en la que podemos conciliar, que eso es lo más importante. Y por eso creo que uno de los elementos que falta en la iniciativa, antes de que diga yo 2 o 3 cosas sobre el libro, es que no incluye al principal ingrediente, que es la ciudadanía. ¿Cómo debe de estar la ciudadanía en esas 20 iniciativas? Por ejemplo, dice que se reduzca el Congreso. Bueno, que se reduzca porque es caro, y en eso tiene razón, pero ¿quién lo va a reducir? ¿Él? Pero si él es el Poder Ejecutivo, no está incidiendo en otro poder, ¿por qué tiene que incidir en el Poder Legislativo si el Poder Legislativo es originario? El Legislativo le dio vida al Poder Ejecutivo, es el papá. Y lo que él dice, que desaparezcan los órganos descentralizados, autónomos. Está bien que desaparezcan, pero ¿quién asume la responsabilidad? ¿Van a desaparecer o va a asumir la responsabilidad el Ejecutivo? No, pues le corresponde al Legislativo. Para eso está la Contraloría Mayor de Hacienda, que hagan las veces que le corresponden. En fin, el principal ingrediente no está en el contenido de las propuestas. ¿Quién reduce el Congreso? Pues que lo reduzca la elección. ¿Cuál es el número de votantes que hay? Digamos, él que tuvo 30 millones de votos, tuvo el 60-62% de la votación del padrón inscrito. Quiere decir, hay un 40% que no vota y hay un 10% que se anula y que son votos en blanco. ¿Y por qué no ese 40% es el que reduce el Congreso? Y si sumamos lo que ponía atención nuestro amigo Alberto en el tema de la población, si sumamos los 40 millones de habitantes que están en Estados Unidos, ¿cuántos ciudadanos? Porque eso aumenta el padrón, entonces el abstencionismo va a ser del 80%, entonces, o del 40, del 60, pongamos que el 60, pues que se reduzca el 60% del Congreso. ¿De qué manera? Pues que se someta al Pleno. ¿Cómo podemos resolver el conflicto entre la Corte y el presidente? Se impugna a Pérez Dayán, el ministro que dio su voto de calidad siendo presidente, y empatada la votación 2-2. Pues cumplió con el reglamento. Sin embargo, se dice, y tiene razón, estamos de acuerdo, hay que revertir la desviación, que el sesgo
que tomó la Constitución con las reformas neoliberales. La Constitución tiene más de 700 reformas. De ellas, López Obrador ha hecho 69 reformas, artículos, 700 artículos, más de 700 artículos reformados. Bueno, y la mayor parte de las reformas corresponde a los presidentes que estuvieron en el periodo neoliberal, Peña Nieto, Calderón, Fox fue moderado en eso, y sobre todo Cedillo. Corresponde más del 60% de las reformas que se han hecho a la Constitución. ¿Se puede revertir? Bueno, pero ¿de qué manera las revertimos? Y aquí sí hay un elemento que está en el libro. ¿De qué manera? Bueno, está la ciudadanía, que intervenga la ciudadanía. Hubo un empate en la votación entre 2 ministros a favor y 2 ministros en contra. ¿Y por qué no el voto de calidad lo tiene la ciudadanía? Entonces, vamos al referéndum, vamos a la votación directa con la población para que decida en torno a quién le corresponde dar prioridad en la distribución de la electricidad, que es la reforma eléctrica, no la propiedad, sino la distribución de la energía. Pues unos a favor de las empresas de Estado, otros a favor de las energías limpias, pero aquí hay una razón de Estado, hay una razón de interés social, de interés público. Bueno, que responda la ciudadanía. ¿Por qué va a ser un ministro el que decida cuando la Suprema Corte también decidió en contra del referéndum en torno a la reforma de Pemex? Entonces, vemos el obstáculo que constituye la Suprema Corte. No olvidemos que la Suprema Corte, históricamente, fue quien, el presidente de la Suprema Corte, impidió otorgar el amparo a 11 diputados y 7 provincias, 7 estados que se ampararon ante el despojo del territorio nacional. Entonces, hay aquí algo que está en el aire y que es un presidencialismo que se puede desbordar o que no funciona o que abusa. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Ahorita está viendo una nota en prensa, un comentario en el internet, que dice también que el gabinete sea sujeto de votación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que se está proponiendo un sistema parlamentario. Y hacia allá vamos. ¿Cómo lo vamos a introducir? ¿Cómo lo vamos a orientar? Bueno, planteando 2 problemas que vive la nación y que no se han visibilizado debidamente, que es el Tratado de Libre Comercio, o TEMEC, y la reforma a la 30 constitucional, que ya Alberto nos comentó suficiente, abundante, porque él es prolijo, y erudito. Y en ese sentido puso énfasis en el examen de la reforma de la población. Don Luis puso el acento en el territorio. Y precisamente la Constitución de 1824 definía a la nación como población sobre territorio. Población sobre territorio. Pero ahora con la reforma del 17 de mayo de 2021, que da la nacionalidad a la tercera generación, estamos ante un complejo un marasmo que nos arrastra,
que no sabe, que ni siquiera se ha dimensionado, porque tenemos el problema de la seguridad, tenemos el problema de la lealtad. ¿En qué momento en un conflicto quienes tienen doble nacionalidad van a decidirse en favor de qué interés nacional? Tenemos un problema de seguridad, como quedó demostrado el gobernador Cabeza de Vaca, que nació en El Paso, Texas, que gobierna con cartilla de delincuente en El Paso, y que gobernó el estado de Tamaulipas, que fue sujeto de proceso en el juicio político y que no se pudo aplicar por un partido que reventó el proceso, o el gobernador Bonilla, que también vive en los Estados Unidos, y todos los jueces de distrito de la frontera viven en Estados Unidos, los presidentes municipales viven en Estados Unidos. Y no podemos, en algunos casos, pero debemos de tener cuidado con el problema de la seguridad. Entonces, aquí se hablaba de que una tercera parte de la población está bajo el asedio del ejército de ocupación, que son los delincuentes, la delincuencia armada. Una tercera parte, ¿verdad? Entonces, y una tercera parte de la población se encuentra fuera del territorio. Somos ya no una nación sobre el territorio, sino somos una nación transnacional. Y yo conozco dos casos para dimensionar en este sentido lo que significa ser una nación transnacional. Una fue Israel, que duró 20 siglos sin territorio, hasta que en 1945-47 Inglaterra, a través de la ONU, le dio el asentamiento en Palestina, y nosotros ahora vemos el problema. Otra fue la unificación de Alemania Oriental, Alemania Occidental. Y esta es se hizo a un costo elevadísimo, que nosotros estamos fuera. Si no podemos pagar nuestra deuda, menos vamos a tener capacidad para la unión. Entonces tenemos un problema que don Luis puede ayudarnos magníficamente a entender de qué patriotismos hablamos. El patriotismo es único, es el sentimiento que se dice ya no existe en nuestras juventudes por el consumismo, por la globalización, por la aldea, global, ¿verdad? La aldea de la comunicación. Entonces ya no hay un sentimiento nacional, pero que se lo pregunten a quienes están fuera del país, que se lo pregunten a los que quedaron divididos en Checoslovaquia, creando dos países, o en Eslovenia, o viendo qué pasó en la guerra de los Balcanes, ¿verdad? Que se los pregunten a los 200 millones de migrantes que hay en el mundo, a los centro y sudamericanos que pasan por nuestro territorio, si hay o no hay patriotismo. Sin entrar en detalles directamente, ¿qué es el patriotismo? Así comienza nuestra narración, comienza que es un gozne como el nacionalismo y el patriotismo. La diferencia está en que el nacionalismo es una relación de Estado con el Estado, la nacionalidad la del Estado, y la reconoce el Estado, y es una razón o es un sentimiento de exclusión. La gente está nacionalizada a través de un pasaporte, de un control.
En el patriotismo, quienes lo sienten, es un sentimiento. Por eso Dante decía algo parecido, yo aquí lo rescaté al vuelo, ¿verdad? Dice, nuestra patria es el mundo, pero como los peces, a fuerza de beber el agua del Arno, el Arno es de Italia, un río, el río del Arno, dice, han aprendido a amar a Florencia, ¿no? Es bello, es muy bello. Otra definición que es de mi agrado, la de Guridi Alcocer. Guridi Alcocer fue uno de los grandes constituyentes de Cádiz y del 1824. Orgullosamente estudió en el Colegio de San Pedro en Puebla, y él es tlaxcalteca, es el padre de Tlaxcala. Impidió que Puebla colonizara Tlaxcala como colonizó a Cholula, y en Cholula tenemos que hacer nuestro evento, ya está casi organizado. En mayo va a ser la reunión con teléfono de ustedes, los 500 años de la llegada de los franciscanos a México y a Cholula. Entonces, Guridi decía que el patriotismo es el más dulce de los afectos, ¿verdad? Esa es su definición. La pronunció discutiendo el artículo 22 de la Constitución de Cádiz sobre no era la nacionalidad, sino la pureza de sangre que existía para la definición de lo que eran los españoles. Es decir, solamente los negros no podían ser españoles porque no tenían pureza de sangre. Entonces, y hay otra bella definición de un poeta alemán, un romántico alemán, Friedrich Hölderlin, que dice: el patriotismo es el primer rayo de luz que toca la frente, ¿ah?, al nacer. ¿Ah? Ese es el patriotismo. Es un sentimiento de nacimiento que transcurre en la infancia, que es donde el individuo toma los primeros elementos de su humanismo. ¿Eh? Entonces, por eso creo que es tan importante partir del patriotismo para ir a este encuentro con la razón constitucional, ¿no? La razón de vivir, la razón de ser nación. Porque tenemos tres constituciones que van en un mismo sentido, dos que estuvieron en el sentido centralista. Bueno, porque nosotros no nos constituimos como Alemania a través del convenio de Westfalia, en que en mayo de 1545-46 y octubre de 1545, que ese fue el acuerdo del acuerdo de paz de Westfalia, fue el término de la guerra de los 30 años, y en ese acuerdo España comenzó a perder su capacidad de imperio. Pero esto dio lugar a desarrollar la nación, porque surgió el derecho internacional y surgió el nacimiento del reconocimiento del territorio como potestad de una personalidad imaginada que era el Estado. Y en ese sentido en el que en Europa se homogeniza el surgimiento de las naciones. En distintos momentos surgen, los más tardíos son Alemania e Italia, pero el surgimiento de Estados Unidos fue en el mismo tono, porque a pesar de que la Constitución de Filadelfia es de 77,
dice la independencia? 1789 es la Constitución. Sí, 1789 es la Revolución Francesa, es 87. 87, así es. Entonces, ¿por qué Estados Unidos? Porque Estados Unidos es una trasplantación de Europa, no es un desarrollo que sale del colonialismo, tiene otro proceso, tiene un proceso europeo, en el que está inscrito pues la revolución industrial, la nueva formación religiosa de Lutero y Calvino, ¿verdad? La reforma religiosa, el iluminismo y la revolución francesa. Entonces, realmente es un producto europeo. Nosotros, pueblos indígenas, de negros, de una población que fue colonizada, pues nos lleva a esta formación de etapas y de contradicciones, pero aquí estamos y tenemos que avanzar en el acuerdo, en la formación de un nuevo concepto constitucional en el que esté inscrito la cuestión originaria. ¿Cuál es la cuestión originaria? La presencia de las comunidades indígenas que transitaron 500 años de 300, 400 años de colonialismo, que a través de la reforma agraria volvieron a adquirir derechos. Volvamos hacia ellos, porque es un ente público que está presente y es un ente social que está en espera todavía de ser incorporado con sus plenos derechos. Entonces, tenemos que imaginar también la nación que está transterritorial, y en eso tenemos que plantearnos cómo se estudia la historia en Estados Unidos y para qué, y cómo se estudia la historia en México y para qué, para ver en qué puntos podemos coincidir con los jóvenes y los niños de infancia que está estudiando en el extranjero, y fortalecer a través de nuestra actividad los lazos de unificación, de acuerdo, de acercamiento de las poblaciones transterritoriales con la población que está en nuestro territorio. Es una tarea que nos rebasa, como nos rebasa a veces nuestro amigo Alberto con su conocimiento, ¿verdad? Yo me hago un lado porque si no me atropella. Pero lo que ahora nos congrega, don Luis, termino ya, porque las intervenciones y los cuestionamientos los vamos a seguir en el café. Falta el reglamento para discutir el libro. Sí, claro. Pero ya le vamos a encomendar al licenciado Martínez que nos ayude en eso. Entonces, la cuestión es la acción. Hay que ir a la acción. A mí se me ocurre que, entre otras cosas, por lo pronto, tenemos que conmemorar el 150 aniversario del nacimiento de Pastor Rué, que fue el 19 de abril de 1874. Cumple 150 años y él fue presidente de la Sociedad Mexicana de Geografía. Él fue el que articuló el artículo 27 constitucional. ¿De qué manera podemos, de esta manera y de otra más, si don Luis no se opone, nosotros proponemos? La idea sería, él va a ingresar pronto a la academia, a la sociedad. Ese día o cercano a ese día podemos acompañarlo a México para que sea en la sede de la Ciudad de México, y estamos entonces prestos a organizar ese evento y aproximarnos a los 200 años de la primera Constitución que dio origen al Estado de Puebla.
Esta se promulgó y se juró el 7 de enero de 1825. Falta un año para que... Pero de todas maneras, aproximémonos, porque hoy tenemos que celebrar los 200 años de la Constitución de 1824, la de 1857 y la que hoy celebramos, la de 1917. De eso estamos seguros, que la mayoría poblana nos apoya y nos aplaude. Aplausos, pues. Muy